¿Qué onda? Bienvenido de nuevo al canal. Y vamos directo al partido que dejó a medio Seattle de pie. Estados Unidos venció 2-0 a Australia, se metió en 16avos de final con un partido de sobra, y se afianza como una de las candidatas serias de este mundial que organiza en su propia casa. Pero quédate conmigo, porque acá hay tela para cortar. Porque el primer gol fue un autogol australiano. El segundo gol se anuló primero por fuera de juego, y después el VAR lo terminó validando en una decisión que generó discusión inmediata en redes. Hubo 4 tarjetas amarillas repartidas entre los dos equipos. Y hubo un Folarin Balogun que, en pleno auge como goleador de este mundial, se perdió una ocasión clarísima para el tercero, completamente solo frente al arco. Así que quédate hasta el final, porque vamos a repasar este partido completo, minuto por minuto, separando bien el primer tiempo del segundo, y la pregunta que se está discutiendo en redes desde que terminó. ¿Este Estados Unidos realmente está jugando al nivel de candidato que Pochettino prometió, o le ganó a una Australia que se complicó solita con sus propios errores? Esto va para largo y va a estar picante. Antes de seguir, dale a suscribirte ahora mismo. Vamos a cubrir todos los partidos de este mundial con esta misma sinceridad, sin filtros y sin venderte humo. Suscríbete y vamos para adelante. Antes de meternos con el desarrollo, pongamos sobre la mesa qué se esperaba de cada selección en este duelo clave del grupo D. De Estados Unidos se esperaba una confirmación. Venía de golear 4-1 a Paraguay en su debut, con Mauricio Pochettino mostrando satisfacción por el nivel de confianza con el que había arrancado el equipo el torneo. El propio entrenador reconoció que, para llegar a este nivel, había tenido conversaciones muy directas con sus jugadores en los meses previos, sacudiéndolos para que dejaran la comodidad atrás. La expectativa era clara. Ganarle a Australia significaba clasificar matemáticamente a 16avos de final y además liderar el grupo con autoridad, jugando de local en Seattle. De Australia, en cambio, se esperaba un rival mucho más duro de lo habitual. Los Oxeros habían dado la sorpresa de la fecha anterior, venciendo con autoridad 2-0 a Turquía, explotando la velocidad de sus atacantes y mostrando una disciplina táctica que complicó a los europeos. Tony Popovic llegaba con la confianza de haber dado el batacazo, buscando repetir esa fórmula contra el anfitrión. La pregunta para el cierre de este análisis: ¿Estados Unidos confirmó claramente que es candidata, o ganó de una forma que deja más dudas que certezas de cara a las rondas eliminatorias? Vamos al desarrollo, arrancando por el primer tiempo, que fue absolutamente dominado por Estados Unidos de principio a fin. El partido arrancó con el local controlando el balón desde los primeros minutos, intentando vulnerar la defensa australiana por las bandas. Al minuto 8, llegó la primera amarilla del encuentro. Jordan Boss fue amonestado, en una acción que cortó una llegada estadounidense. Y al minuto 11-12, llegó el primer gol. Folarin Balogun desbordó por izquierda y remató al arco, y el balón terminó entrando con la complicidad de Cameron Burgess, que intentó cortar el centro de manera defectuosa y terminó metiéndola en su propia portería. Autogol, 1-0 para Estados Unidos. El resto del primer tiempo fue de neto dominio local, con Pochettino pidiendo paciencia a su equipo para ampliar la ventaja, mientras Australia se replegaba cada vez más, pasando de un esquema de 4 defensores a directamente 5, buscando resistir como pudiera. Y llegando al descuento, se dio la jugada más polémica de todo el partido. Alex Freeman definió de cabeza desde corta distancia, tras un remate que se había desviado hacia arriba, para lo que parecía el segundo gol. El árbitro, en el campo, anuló la jugada en el momento por fuera de juego. Pero la jugada fue enviada a revisión del VAR, y las repeticiones mostraron que había 2 jugadores estadounidenses en posición adelantada en esa jugada, aunque Burgess, el defensor australiano, se encontraba en una posición que los habilitaba según la regla del último defensor. Tras varios minutos de análisis, el VAR determinó que los jugadores en posición adelantada no habían influido directamente en la jugada del gol y recomendó validar el tanto. El árbitro, finalmente, anunció por los altavoces del estadio que el gol sí subía al marcador. Estallido total en las gradas de Seattle, mientras del lado australiano la decisión generó protestas inmediatas, con varios analistas debatiendo en redes si la interpretación de no influencia en la jugada fue la correcta o si fue una decisión demasiado generosa hacia el local. Y la pregunta que te tiramos para el debate: ¿te parece que el VAR acertó al validar ese gol, entendiendo que los jugadores adelantados no participaron directamente de la jugada? ¿O crees que tener a 2 jugadores en posición de offside tan cerca de la jugada del gol debería haber bastado para anularlo, más allá de la interpretación reglamentaria? Esto se va a seguir discutiendo en los próximos días, así que déjanos tu lectura en los comentarios. Con ese gol validado,
Estados Unidos se fue al descanso ganando 2-0, después de haber dominado los primeros 45 minutos de punta a punta. En el segundo tiempo, Tony Popovic movió el banco rápido, sacó a Cameron Burgess, el autor del autogol, junto con Nissan Belupillay y Mohamed Toure, buscando refrescar el ataque con el ingreso de Jason Heria, con Normet Calfe y Nesteri Irankunda. Y el cambio le dio algo más de frescura a Australia, que empezó a generar algunas situaciones, sobre todo con Irankunda encontrando espacios para llegar con peligro al área de Matthew Freese, aunque sin poder concretar ninguna ocasión clara, frenado por los rebotes y el buen orden defensivo estadounidense. Estados Unidos, por su parte, bajó un poco la intensidad respecto al ritmo arrollador del primer tiempo, pero mantuvo el control general del partido. Y al minuto 59-60 llegó la situación más comentada del complemento. Tras un error defensivo de Australia, Folarin Balogun, una de las figuras de este mundial para Estados Unidos, quedó completamente solo frente al arco, en una chance clarísima para anotar el tercero, y no pudo definir, perdiendo lo que hubiera sido un gol prácticamente hecho. Y acá la pregunta que tenemos que tirarte directo. Si Balogun, que viene siendo uno de los goleadores más en forma de todo el torneo, desperdició una ocasión tan clara como esa, ¿no es justamente ese tipo de definición la que separa a un equipo que gana con autoridad de uno que termina ganando ajustado, dejándole vida al rival hasta el final? En cuanto a las tarjetas del partido, hubo varias en el tramo final, así que vamos a repasarlas todas tal como pediste. Después de la amonestación inicial de Jordan Boss al minuto 8, llegaron 3 amarillas más en distintos momentos del partido. Jacob Italiano, Folarin Balogun y Harry Soutar fueron los siguientes en ser amonestados, repartidas entre ambos equipos en jugadas de mediano riesgo sin generar mayor tensión física entre los planteles. En total, 4 tarjetas amarillas en todo el encuentro, 2 para Australia, Boss e Italiano, y 2 para Estados Unidos, Balogun y Soutar. Si bien Soutar jugó para Australia, así que en total fueron 3 para Australia y 1 para Estados Unidos según el desarrollo del partido. Ninguna tarjeta roja en los 90 minutos y ninguna jugada que generara reclamos serios de expulsión no sancionada. Pochettino fue metiendo cambios desde el minuto 74 en adelante, ya con el resultado controlado, dándole minutos a Joe Scally y Auston Trusty por Serginho Dest y Antonee Robinson, en una clara señal de manejo de partido más que de necesidad táctica. El cierre del encuentro fue tranquilo, con Estados Unidos administrando la ventaja y Australia sin poder generar el peligro suficiente como para complicar el resultado en los minutos finales. En cuanto a los fueras de juego, este partido tuvo justamente la jugada más relevante de todo el encuentro, el gol de Alex Freeman, inicialmente anulado por offside al cierre del primer tiempo y después validado por el VAR tras considerar que los jugadores en posición adelantada no influyeron en la jugada. Más allá de esa situación puntual, no se registraron otras jugadas de offside especialmente relevantes ni que cambiaran el resultado del partido en ningún otro tramo del encuentro. Y la pregunta que me pediste responder específicamente, ¿fue un partido tranquilo y aburrido o tuvo emoción de verdad? Acá la respuesta también tiene 2 caras bien marcadas entre los 2 tiempos. El primer tiempo fue de alta intensidad y con mucho que contar, el autogol tempranero, el dominio total del local, y sobre todo la polémica jugada del VAR sobre la hora del descanso, que mantuvo a todo el estadio en vilo durante varios minutos mientras se revisaba la decisión. Un primer tiempo, sin dudas, con drama real y mucho para analizar. El segundo tiempo, en cambio, bajó bastante en intensidad. Con el resultado ya cómodo para Estados Unidos, el partido se transformó en un trámite de administración, con Australia intentando generar peligro sin mucha contundencia y el local manejando los tiempos sin sobresaltos grandes, salvo la ocasión desperdiciada por Balogun. Entonces, si tuviéramos que ponerle una nota al espectáculo completo, primer tiempo con mucho voltaje y polémica de por medio, segundo tiempo bastante más tranquilo y de menor interés, típico de un equipo que ya tiene el partido resuelto y simplemente administra el resultado. Y para cerrar el análisis, volvamos a la pregunta que abrimos al principio. ¿Estados Unidos cumplió? ¿Superó o decepcionó las expectativas que tenía encima? En términos de resultado, cumplió de sobra. Ganó, clasificó a 16avos de final con un partido de antelación y se afianzó como líder del grupo con 6 puntos sobre 6 posibles. Eso es un objetivo cumplido con creces, sin ninguna discusión. Pero el cómo lo hizo también deja matices para analizar. El primer gol fue un autogol, no una jugada de mérito ofensivo propio. El segundo gol necesitó una revisión completa del VAR para validarse, en una jugada que generó dudas legítimas. Y en el segundo tiempo,
Con Balogun desperdiciando una chance clarísima para el tercero, el equipo bajó el ritmo y dejó que el partido se enfriara, en lugar de buscar una goleada que terminara de confirmar de manera contundente el nivel que Pochettino viene pregonando desde hace meses. Del lado de Australia, hay que reconocer que la planificación defensiva, una vez abajo en el marcador, fue ordenada y que generaron algunas situaciones en el complemento que pudieron haber complicado más el resultado. Pero el autogol tempranero les costó carísimo y nunca lograron encontrar la claridad ofensiva que habían mostrado contra Turquía en su debut. Bueno, ya repasamos todo: las 4 amarillas, el autogol que abrió el marcador, la polémica jugada del VAR con el gol de Freeman, la chance desperdiciada por Balogun y el veredicto final sobre si Estados Unidos realmente confirmó su candidatura en este mundial. Ahora te toca a vos. Déjame tu opinión sin filtro en los comentarios. ¿Te parece que el VAR acertó al validar el gol de Freeman o esa decisión te genera dudas? ¿Crees que Estados Unidos jugó a la altura de lo que promete Pochettino o ganó gracias a los errores propios de Australia más que por mérito ofensivo? Y la pregunta más grande: con este nivel mostrado en estos 2 primeros partidos, ¿te parece que Estados Unidos puede sostener esta candidatura cuando lleguen rivales de mucho mayor jerarquía en las rondas eliminatorias? Quiero leer absolutamente todas tus opiniones, porque este canal existe para discutir fútbol de verdad, sin filtros y sin miedo al debate. Y esto recién empieza. Estados Unidos cierra la fase de grupos contra Turquía el jueves 25 de junio en Los Ángeles, y Australia se juega su última chance de clasificar contra Paraguay el mismo día en Santa Clara. Nosotros vamos a estar ahí, analizando ambos partidos con la misma lupa crítica que viste hoy. Y no solo este grupo. Vamos a cubrir absolutamente todos los partidos importantes de este mundial, día tras día, sin esconder nada. Así que si llegaste hasta aquí, dale like ahora mismo. Si todavía no estás suscrito, suscríbete. Y lo más importante de todo, toca la campanita de notificaciones, porque en cuanto termine cada partido vamos a tener el análisis recién salido del horno para discutirlo juntos en los comentarios. Gracias por bancarte el video hasta el final. Nos vemos en el próximo análisis. Un abrazo grande y hasta la próxima.